Hola, soy Alessandra Costa. Bienvenidos a mi canal Arte Uñas Academy, donde les enseñaré varios tips en el mundo de las uñas. Hoy vamos a hablar de la diferencia de varias técnicas de manicura en salón. Hay la técnica de manicura clásica, de hard manicure, que es la manicura contorno, y la manicura combinada. Entonces, os enseñaré un poco la diferencia entre técnicas. Y también vamos a estar enseñando productos entre diferencias acrílico, gel, acrigel o poligel. ¿Qué utilización cada uno, los productos, cómo hacerlo, la diferencia entre ellos? A veces hay mucha duda entre utilización de uno o de otro. Hablaremos algo también de gel polish, de semipermanente y nivelación de uñas. Así que ven conmigo. Hoy en día en el salón hay dos tipos de manicura, la manicura húmeda y la manicura seca. Para trabajar con la manicura húmeda tenemos varios productos que son emolientes que echamos en la zona de la cutícula de las clientas para ablandar la piel y poder hacer el retirado de las cutículas, que se puede hacer con tijeras o con alicates. Esta sería la manicura clásica. Antiguamente se utilizaba en remojo, se ponía en remojo con agua. Hoy en día ya hay productos emolientes que se echan directamente en las cutículas para ablandarlas. Entonces, ese sería el tipo de manicura clásica. ¿Ok? Manicura número 2. Manicura en seco. Hay dos tipos de manicuras en seco. La manicura contorno, hard manicure, también llamado, o contorno o manicura rusa. Vamos a utilizar fresas para trabajar con cutícula. Al mismo tiempo empujaremos las cutículas y trabajaremos en seco con fresas en la zona de cutícula. Cada fresa tendrá su respectiva revolución y se trabaja en un ángulo adecuado para no hacer daño a la placa ungueal. No hacemos daño a las uñas con la manicura rusa o contorno o hard manicure. Ese sería el segundo tipo de manicura en seco. Y también tenemos la manicura combinada. ¿Qué sería la manicura combinada? Es la manicura con las fresas, pero se hace el corte de cutículas con tijera o con alicate. Aquí tenemos los kits individuales esterilizados para cada clienta. Entonces, cuando nos preguntáis la diferencia entre manicura rusa y manicura combinada, es que la manicura rusa se hace el corte de cutículas con las fresas y la manicura combinada se levanta cutícula con fresas y se corta con tijera o alicate. Entonces ya explicamos un poquito la diferencia entre manicura clásica, manicura rusa y manicura combinada. Entonces ya sabemos qué va a hacer cada clienta y qué tipo de manicura le viene mejor a una o a otra persona. Ahora vamos a explicar un poco del esmaltado semipermanente o gel polish. El esmaltado semipermanente o permanente, depende de dónde sea el centro, se llama de una manera o de otra. Vamos a mirar algunas características al escoger un color de esmaltado semipermanente. Hay que analizar
el pincel. El pincel tiene que tener cerdas suaves para que en la hora de hacer el esmaltado no queden con rayas. Entonces, este pincel tiene justo forma de cutícula, ¿ves? Como quedan redonditas ya en la zona de cutícula. Eso también facilita mucho en la hora del esmaltado. Esa es una característica que miramos de los pinceles, que tengan buena calidad del pelo y que tenga buena pigmentación con los colores, que cubran bien. Hay esmaltados semipermanentes o gel polish hoy en el mercado que cubren con una sola capa. Si no cubre con una sola capa, tenemos que esmaltar con 2 capas muy finas de esmaltado. El esmaltado semipermanente suele durar 3 semanas. Depende mucho del tipo de trabajo de la persona, del esfuerzo, de lo que hacen con las manos, pero está adaptado a una persona que tenga uñas sanas. Si tengo una uña dañada, una uña muy fina, una uña que no tengo muy buena calidad de uña, lo que se lleva hoy en día es la nivelación en uña natural. Entonces haríamos la nivelación en la uña natural. Entonces tendríamos la uña natural y haríamos su nivelación. Al hacer la nivelación en la uña natural, conseguimos que esta uña tenga más resistencia. Conseguimos que el esmaltado por encima de la nivelación o ponemos un color cover que ya se quede con el tono, sea la uña mucho más resistente. Son productos que tienen mucho más viscosidad, no es mucho más espeso que un esmaltado semipermanente, los geles de nivelación. Y tienen 3 densidades, la baja, la media y la hard, que es la más fuerte, que también nos vale para construir. En algunas casas medio centímetro, en otras 1 centímetro, depende mucho. Entonces, la nivelación también dura sobre 3 semanas. Depende mucho del trabajo, depende mucho del tipo de uña y de los esfuerzos que haga cada persona con su trabajo. Encerramos este tema de la nivelación. Sabemos entonces que hay 3 tipos de geles nivelantes: el de baja densidad, de media densidad y de alta densidad. Los de baja densidad solo valen como base o un refuerzo para una uña muy fuerte. No puede ser una uña dañada. Si tenemos una uña muy dañada, tenemos que utilizar el de alta resistencia, el más fuerte. Porque si la uña está muy dañada, necesita un producto que aguante, que a veces hay uñas con grietas, entonces necesitamos un producto más fuerte. Entonces, con los colores de esmaltado semipermanente tenemos que mirar el tipo de pelo, la forma de pelo, la densidad del pelo del esmaltado. Tenemos que mirar también la pigmentación y tenemos que tener una paleta básica de colores entre rojos, granates, dorado, plateado, pasteles, una gama básica de colores, y con el tiempo vamos expandiendo esa carta de colores entre pasteles,
blanco, negro, los rojos, rosados, plata, granate. Muy bien, pues pasamos entonces para el sistema de alargar las uñas. Entonces, el sistema de Gel Polish, el semipermanente, permanente o nivelación para uñas naturales. Si queremos hacer una extensión de uñas, dejarlas más largas, entonces ya partimos a otros sistemas para extensiones de uñas. ¿Qué sistemas hay de extensiones de uñas? Hoy en día salen técnicas nuevas, cada día salen técnicas nuevas, cosas nuevas, novedades. Entonces voy a enseñar un poco de cada técnica. Para alargar las uñas naturales, podemos hacer, como hacíamos hace mucho tiempo, los tips. También tiene varias formas, varios tamaños, se adaptan algunos mejores, otros peores a la uña natural. Va pegado con un pegamento, cortamos el tamaño que vamos a desear, bueno, que desea la clienta, y después se trabajaría con gel o acrigel por encima del tip. El sistema tips se trabaja entonces poniendo en la uña natural con pegamento, cortando y después trabajamos con gel o acrílico o acrigel. Ese es el sistema de alargamiento con tips. Hay varias formas y tamaños. Después tenemos el sistema de alargamiento con moldes. Ese es un sistema muy difícil para quien está empezando, pero muy necesario y muy bueno para la gente que ya tiene algo más de experiencia. Mucha gente no ha cambiado los moldes. Al principio son más costosos de poner. Cada dedo se encaja de una manera distinta. Cada clienta tiene un tipo de uña distinto. Entonces, al principio hace falta practicar mucho para trabajar con sistema moldes. Con la práctica todo se llega. Hay moldes como de papel más durito. Esos van muy bien. Esos moldes de papel así que son más duros. Hay moldes también que son más de plástico, pero este plástico también es más blandito. Ese es de plástico y ese es un plástico más duro, más rígido. El plástico más rígido, para trabajar con ese sistema de estos moldes, necesitamos siempre tener una grapadora. Tenemos siempre que grapar para poder trabajar con ellos, porque a la hora de cerrar ellos vuelven a abrirse, como que no tiene muy buen pegamento, pero se trabaja muy bien con la grapadora. En esos dos moldes sí que ya no hacían falta grapadora. Mirar bien dónde cogéis los moldes, depende de la estructura que vais a hacer, que vais a trabajar. Este molde tiene líneas para uñas cuadradas, tiene líneas para estileto, tiene líneas para las redondas. ¿Ves? Todas las líneas identifican un tipo de estructura que podemos hacer. Este, por ejemplo, tiene para uñas cuadradas y para ovalada. Este tenemos también para ovaladas y para cuadradas. Este tiene un tamaño más pequeño para el salón, está muy bien. Eso ya trae la marquita para recortar para uñas de salón. Y este también podríamos recortar, también es para una uña más larga. Entonces, esa es la extensión con sistema de moldes. Y también podemos hacer hoy en día, que está muy de moda, la extensión con sistema Dual System. El sistema Dual System pondríamos, por ejemplo, esta
formita ovalada, también nos vale para redonda. Hay varias formas. Ahora os voy a enseñar. Por ejemplo, esta cajita es para almendra rusa. Hay Dual System que vale para toda la uña y hay Dual System que vale solo para extensión de la uña. No para toda la uña, por ejemplo. Echaríamos producto, el acrigel o poligel, echaríamos en la uña y así haríamos la construcción de toda la uña natural. La verdad es que es un sistema bastante nuevo. Hay mucha variedad de formas, de estructuras. Es muy rápido también si sabes trabajarlo. No hay ninguna técnica que sea mejor o peor. Son distintas. Todas las técnicas están bien trabajadas y con una buena estructura y bien hechas, tienen que ser duraderas. El relleno a cada 3-4 semanas máximo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los tipos de productos. Tenemos el sistema acrílico. El sistema acrílico antiguamente se llamaba porcelana. Mucha gente aún lo llama porcelana. El sistema acrílico tiene varios tipos de colores y con decoraciones, con purpurinas. Tenemos el monómero y el polvo acrílico llamado polímero. Entonces siempre trabajamos echando el líquido, el monómero. Y cuando empezamos a utilizar y a trabajar con el sistema acrílico, tenemos que practicar mucho antes de trabajar con las clientas. Bueno, en cualquier sistema hay que trabajar mucho antes de trabajar con las clientas. Sobre todo el sistema acrílico, coger la práctica de control de producto. Tenemos varios tipos de cover, rosas, peach, que tiene más al tono melocotón. Depende mucho del tipo de piel de cada clienta, cuál color le va a quedar mejor o no. El blanco, de colores, para una francesa o para decoración de uñas. Los pinceles, cada uno utiliza el que más le guste. Hay números 8, 10. Este, por ejemplo, es el número 10. Entonces mojamos el pincel. El sistema acrílico. Trabajar con el acrílico tenéis que tener buena ventilación. El sistema acrílico, el monómero huele bastante. Entonces mojamos pincel, secamos de un lado, la mitad del otro y cogemos bolita de producto. 1, 2, 3. Cogemos producto. La bolita no debe estar ni muy seca ni muy líquida. Tiene que tener la cantidad ideal de producto en el pincel y coger la cantidad ideal. Entonces, las primeras clases de acrílico es control de producto, cantidad que cogemos de monómero que mezclamos con polímeros para hacer la bolita perfecta. El control del producto. En la uña de las clientas no podemos tener ni muy seco ni muy húmeda. Tenemos que tener la cantidad exacta de acrílico. Mojamos, secamos todo de un lado, la mitad del otro y volvemos a coger producto. 1, 2, 3. Y tenemos ahí la cantidad perfecta de bolita.
Cada acrílico, cada polvo acrílico tiene sus especificaciones también. Hay algunos que hay que coger más cantidad o menos cantidad de monómero. Y cogemos otra bolita del amarillo. Cuando terminamos de trabajar con el acrílico y al trabajar con el acrílico, hay que tener mucho cuidado con los pinceles. No dejar restos de acrílico en el pincel, se va a secar y tu pincel va a perder mucha eficacia y no va a quedar muy bien, se va a estropear. Entonces, cogemos cantidad de producto, en ese ya hace falta una cantidad distinta, porque este polvo acrílico es mucho más, tiene partículas mucho más pequeñas. Para dar este color tan intenso, tiene partículas más pequeñitas. Entonces tenemos que dejar el pincel un poco más seco. Por eso depende si tienen pigmento, mucho pigmento o menos. Y nunca es recomendable trabajar con los pigmentos directo en la uña natural. Siempre poner una capita de cleaner antes de trabajar con los pigmentos. Ahí tenemos uno, entonces limpiamos pincel. Y tenemos el pincel limpio para próxima utilización. Y ese sería un poco de introducción al sistema acrílico. El sistema acrílico se utiliza mucho en Sudamérica. La mayoría de las chicas en Venezuela, en Sudamérica en general, lo utiliza mucho en Colombia, el sistema acrílico. Bueno, en España también se utiliza. Otra cosa, nunca es bueno mezclar las marcas en el sistema acrílico. Cada monómero está hecho para un polímero distinto. Tienen las mismas características las marcas. Entonces, intentamos no mezclar para tener una buena polimerización. El secado del acrílico. Se seca al aire. Vamos haciendo todas las uñas de las clientas hasta que terminas una mano, empiezas la otra mano. Probablemente la otra mano se va a secar antes. Para confirmar si están secas o no, tenemos que tocarlo y notar un ruido. Cuando suena a seco, suena distinto. Vais a notar cuando tocáis una uña mojada y una uña que esté seca. Cuando suene así es porque ya está seco. Si no, suena como si estuvieran aún mojadas. Se seca al aire. Pues ya tenemos nuestro sistema acrílico. Hay que evitar también el contacto con la piel de la clienta para evitar alergias. Ahora vamos a mirar el sistema gel. El sistema gel se trabaja, también hay varios tipos de geles. Hay el cleaner, el milk, el rose cover, con glitter, sin glitter. Se trabaja con pinceles. Hay pinceles cuadrados y hay pinceles ovalados. Yo trabajo muy bien con este cuadrado, me he acostumbrado a él y va muy bien. El sistema de geles sí que cuando construimos las uñas de gel se secan en lámpara. Cada composición hay geles que tardan un poco más de secado o no, depende mucho si tiene mucho pigmento o no.
Hay geles hechos para construcción de uñas extremas, son geles que apenas se mueven. Hay geles autonivelantes, sobre todo ahora para técnica. Sin limado, la mayoría de los geles son autonivelantes. Se trabaja mucho más rápido. Ahora en invierno está un poco más duros. Tendríamos que llegar, calentarlos un poquito antes en el centro, en calentadores de tazas, para tenerlos en una densidad que se pueda trabajar muy bien. Entonces tendremos una capita de resbale para poder trabajar con gel. Cogemos cantidad. Tampoco podemos acercarnos mucho en zonas de cutícula y zonas de piel. No podemos tocar piel, ni con un sistema ni con el otro. Entonces este es autonivelante, se nivela muy bien. Entonces nivelaríamos, miramos la uña de la clienta, damos la vuelta, nivelamos, miramos y ella pone para secarse en lámpara. Va a tener su sensación de quemazón. Las partículas de gel, el atrito de esas partículas, cuando se polimerizan, se seca en lámpara LED, tiene esa sensación de quemazón. Que decimos a las clientas, cuando notes esa sensación, quitas con cuidado de la lámpara, esperamos un poco y después vuelve a secado. Hay geles que tienen a quemar un poco más y otros algo menos, depende mucho de la marca también. Y esos miles, millones de partículas entre moléculas empiezan a moverse, esas cadenas de polímeros para secado, y es cuando ella tiene la sensación de quemazón en la lámpara, la unión de esas moléculas. Entonces ya tenemos el sistema gel. A mí me gusta mucho trabajar con el gel, ¿qué voy a decir? A mí me encanta trabajar con el gel. El monómero, y al final del día, estar todo el día con el monómero, con el sistema anterior que estábamos hablando, te puede dar un poco de dolor de cabeza, sobre todo si estás en un local que no tiene muy buena ventilación y en invierno pues es más complicado también dejar todo abierto. Y el sistema gel no tienes el problema de este olor y se trabaja muy bien la técnica sin limado, que yo utilizo mucho hoy en día también. Y por último, vamos a visitar la cadena del acrigel y poligel. El poligel, si notáis la diferencia entre poligel y acrigel, así nada más vista, no vais a notar diferencia entre uno y otro. Yo el poligel, por ejemplo, lo noto que es como más en mi cabeza, vaya, noto como más plástico. No se notan micropartículas como en el acrigel. Hay acrigel y poligel de los mismos tonos, ¿eh? En este caso he cogido un acrigel que tiene un tono cover, pero noto como si hubiera micropartículas pequeñas de polímeros en el acrigel, como si hubiera arenilla dentro del acrigel. Sin embargo, en el poligel no se nota esa textura. Diferencia química entre cadenas químicas. El poligel suele ser más caro porque tiene cadenas químicas más cerradas, es más resistente y fuerte. Poligel. Y el acrigel tiene menos resistencia. Suelen aguantar muy bien el salón con uñas cortas, tanto un sistema como otro. Los dos sistemas también se secan en lámpara y se trabajan con un líquido específico para acrigel.
Entonces, con el acrigel, cogemos cantidad, depositamos en uña de clienta y vamos trabajando con el líquido específico para trabajar con el acrigel. Lo colocamos con palillo de naranjo y trabajamos con pincel. El pincel de acrigel, solo trabajéis con el acrigel, el de gel y el acrílico con acrílico. No mezcléis pincel con las técnicas. Entonces mojamos, pero no cogemos mucha cantidad porque cambiamos las cadenas químicas del producto. Entonces cogemos poca cantidad para trabajar con el acrigel. Y tampoco tocamos zona de cutícula. Y vamos a trabajar uña clienta, nivelando, haciendo apex, el punto alto de resistencia de la uña. Y secaríamos en lámpara. Sensación de quemazón con el acrigel no suele pasar con las clientas. El acrigel en general no suele quemar en lámpara. No hay ninguna clienta que se me haya quejado. También hay acrigeles que vienen en bote y hay los que vienen en tubo. Problema del tubo, cuando llega al final lo tienes que cortar y empezar a utilizar de otra manera con el abierto. Lo bueno de esto, que utilizas hasta el final 100% del producto. Ese caso es el acrigel y también ya tiene un tono así glitter. Y también podemos trabajar con esos. Ese sistema de este bote se ahorra más, al final se utiliza 100% del producto. Y en ese otro sistema, al final siempre lo tienes que abrir para utilizar lo que queda dentro. El poligel secado en lámpara. Utilizamos el líquido que se vende para el acrigel o poligel o alcohol isopropílico. También es mucho más fácil trabajar con el Dual System que habíamos mirado antes. Se trabaja muy bien con el acrigel o poligel. Facilidad de trabajo y rapidez. Bueno, chicas, espero que os haya gustado todos esos sistemas que os he enseñado y que sea de mucha ayuda. Si tenéis alguna duda, podéis poner en los comentarios y ya os contestaré. Muchas gracias. Adiós.